Bendiciones y saludo cordial. Estamos desarrollando la actividad número 4, Evolución de la Educación Sostenible desde Horizontes Críticos de la Cátedra de Educación y Sostenibilidad en América Latina. Tres maestrantes estaremos girando alrededor de esta actividad. Edwin Quesada, Camilo Quirós y Edwin Martínez. Estaremos abordando a través de una línea del tiempo el concepto de sostenibilidad y su vínculo con el ambiente educativo. Asimismo, veremos cómo la educación puede ser respuesta a problemáticas locales o globales y finalizaremos destacando el papel principal de los ODS, o sea, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así que iniciamos con nuestro primer maestrante. Cordial, soy el licenciado Edwin Quesada Duarte. Expondré los aspectos más importantes de las décadas de 1960 a 1990. Bueno, en la época de 1960 a 1970 nace la emergencia de una nueva conciencia ambiental. Se empieza a evidenciar el impacto negativo del crecimiento económico ilimitado sobre el medio ambiente, la contaminación, la pérdida de biodiversidad, el deterioro de los recursos naturales. Surgen las primeras críticas al modelo de desarrollo económico industrial impulsado por los países del norte. Se empieza a evidenciar que el crecimiento económico no garantiza bienestar ni equidad. Nace la preocupación por el impacto ambiental y la desigualdad social generada por el modelo capitalista. Se plantean alternativas como el desarrollo humano y las teorías de dependencia en América Latina. En ese contexto, la educación empezó a mirar hacia el medio ambiente, aunque todavía de manera muy básica. Las escuelas promovían campañas de limpieza, siembra de árboles o cuidado del agua, pero el enfoque era más moral que crítico. Se enseñaba a no contaminar, sin profundizar mucho en las causas del problema, y aún así fue una etapa clave porque sembró las primeras semillas de lo que hoy conocemos como educación ambiental. La idea de que la escuela también debe formar ciudadanos responsables con su entorno. Entonces, la educación ambiental concebida como un campo nuevo de reflexión que busca promover la conciencia ecológica y la responsabilidad individual y colectiva frente al entorno. La educación comienza a verse no solo como transmisión de conocimientos, sino como una herramienta para comprender la relación entre el ser humano, la sociedad y la naturaleza. Esta etapa marca el inicio de pensamiento crítico frente a los modelos tradicionales de progreso. Bueno, aquí es muy importante resaltar que la educación comenzó a reconocerse como una herramienta fundamental para cambiar comportamientos y promover una nueva ética. En esta etapa se crearon programas y materiales educativos enfocados en el medio ambiente y surgieron términos como educación para el desarrollo. Se trataba de pasar de simple sensibilización a la acción consciente, formando personas capaces de pensar globalmente y actuar localmente. Las escuelas y universidades empezaron a incluir temas ambientales en los planes de estudio, lo que representó un gran avance hacia la sostenibilidad. Durante los años 80, la preocupación ambiental se amplía hacia una visión más integral del desarrollo humano. El informe Brundtland 1987 introduce oficialmente el concepto de desarrollo sostenible, definido como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las de futuras generaciones. En este contexto, la educación asume un nuevo papel. Ya no basta con enseñar conocimientos técnicos o científicos, ahora se busca formar ciudadanos capaces de reconocer las interdependencias globales, comprender los límites ecológicos y actuar con responsabilidad social. Bueno, en esta época ya no basta con cuidar el medio ambiente. Era necesario pensar también en los aspectos sociales, económicos, culturales que afectan la vida en el planeta. Se comprendió que la pobreza, la desigualdad y la falta de acceso a la educación también eran causas de deterioro ambiental. La educación sostenible comenzó a plantearse como un proceso más integral, que busca no solo informar, sino también a transformar actitudes y generar cambios reales en la comunidad. Aquí surgieron movimientos sociales, proyectos comunitarios y nuevas metodologías que fomentaban la participación y el pensamiento crítico.
La década de los 90, la educación para la sostenibilidad se consolida a nivel mundial. Organismos como la ONU, la UNESCO y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente impulsan políticas y conferencias internacionales que promueven la educación para el desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo del milenio surgen a finales de la década de 1990, cuando los países empezaron a reunirse en cumbres internacionales para definir metas comunes frente a aspectos como la pobreza, la educación, la salud y el medio ambiente. Se impulsa la interdisciplinariedad y participación comunitaria como base del aprendizaje sostenible. Las ideas de las décadas anteriores se consolidaron en un concepto más claro, el desarrollo sostenible. Se entendió que el progreso debía equilibrar tres pilares: el bienestar social, el crecimiento económico y la protección ambiental. La educación empezó a incorporar esta visión más completa, donde aprender no solo significa adquirir conocimiento, sino también desarrollar valores, empatía y compromiso por la vida. La escuela pasó a ser vista como un espacio para construir conciencia colectiva y para enseñar a vivir en equilibrio con el planeta y los demás. Para finalizar, es importante resaltar el papel fundamental que ha representado la educación en estos procesos y cómo desde nuestra práctica de aula se sigue trabajando mucho, mucho, mucho por mejorar en cada momento. Educación para el cambio social 2000-2010. Bueno, durante la primera década del siglo XXI, la educación para el cambio social adquirió un papel central en los debates pedagógicos y las políticas educativas a nivel mundial. Por ende, este enfoque partió de la idea de la educación que no debía limitarse a la transmisión de conocimientos, sino convertirse en una herramienta transformadora que contribuyera a la equidad, la justicia social y la participación democrática. También se promovieron algunas competencias como el pensamiento crítico, la participación ciudadana y la responsabilidad social y ambiental. Por otra parte, entre el año 2010 y 2017, las configuraciones y dimensiones de la educación en la sociedad. En este periodo, la obra de Camacho Sanabria del año 2017 aportó una mirada profunda sobre cómo se configura la relación entre la educación y la sociedad. En dimensiones y configuraciones en la relación de la educación y la sociedad se indagan diversos ejes, como las dimensiones institucionales, culturales, políticas, tecnológicas de la educación. También las configuraciones sociales de la educación, cómo la educación afecta y es afectada por la estructura social. Por otra parte, también tenemos la necesidad de abrir la educación a una visión crítica, dialógica, que vaya más allá del aula y tome en cuenta los contextos sociales y desigualdades, los saberes cotidianos. En particular, la obra enfatizaba que la educación no puede estar aislada de su entorno social. Se debe considerar la relación del conocimiento científico y conocimiento cotidiano, y la construcción de las sociedades con justicia, equidad y dignidad. Entre el año 2017 y 2024, hacia una educación transformadora y sostenible. Bueno, es importante que tras la obra de Camacho Sanabria, la educación sostenible continúa su trayectoria hacia formas más integrales, con la adoptación de la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible. La educación se posiciona como un mecanismo para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 4, el cual vendría siendo la educación de calidad, inclusiva y para toda la vida. Mientras que en América Latina y en Colombia, concretamente, según Ravelo, la relación entre la educación y la sociedad se orienta a resolver problemas tanto locales como globales, integrando los saberes culturales, la justicia social, la sostenibilidad ambiental y la equidad. La educación se convierte en un espacio de transformación social, de interacción con la comunidad y de construcción de la ciudadanía crítica.
De acuerdo con Ravelo, en la actualidad la educación trasciende la simple transmisión de datos y teorías, orientándose al desarrollo de competencias que permitan enfrentar los complejos desafíos del mundo contemporáneo, como lo son la crisis climática, la desigualdad social, la pobreza y fenómenos que, aunque tienen alcance global, exigen respuestas. En este sentido, la educación para la sostenibilidad ha tenido una creciente importancia en América Latina al ofrecer herramientas pertinentes para abordar dichas problemáticas de manera situada. Ejemplo a ello, tenemos instituciones educativas que han desarrollado e implementado proyectos agroecológicos con técnicas de cultivos orgánicos que minimizan el impacto ambiental y fomentan la conservación del suelo. Programas de gestión eficientes que tienen que ver con el ahorro del agua y la reducción de la huella de carbono. Todo esto, ¿para qué? Pues todo esto para incentivar a los estudiantes desde la educación a adoptar hábitos ecológicos, evidenciando de una y muchas maneras que la educación puede constituirse en un agente de transformación social. La Organización de las Naciones Unidas ha dado a conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 metas orientadas a la erradicación de la pobreza, la protección del medio ambiente y la prosperidad global, satisfaciendo obviamente las necesidades del presente sin comprometer el mismo futuro. De estas 17 metas, o el ODS número 4, recalca la importancia de garantizar una educación inclusiva, que sea equitativa y de excelencia y se convierta en un pilar fundamental para alcanzar un desarrollo verdaderamente sostenible en el contexto colombiano. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Que estudiantes, docentes, instituciones educativas, gobierno nacional, gobierno local, todos nos unamos en un mismo sentir para alcanzar estas metas y crear un futuro más justo, próspero y sostenible. Queremos concluir esta línea del tiempo diciendo que la historia de la educación sostenible en la actualidad y hacia el futuro refleja una transición progresiva centrada en una educación global orientada al desarrollo humano integral y a la justicia ambiental. Autores como Ravelo 2024, Gudinas y Acosta 2011 coinciden en que la educación sostenible debe ser crítica, debe ser participativa y culturalmente pertinente. ¿Su fin cuál es? Pues su fin es construir sociedades justas, equitativas y sustentables, capaces de garantizar la vida en armonía con todo el planeta.